Hola, buenas tardes, esto es Daily Tenent de Politicast. Hoy es jueves 21 de mayo de 2020, son las 7 de la tarde y arrancamos. La geometría variable de la que la Moncloa hace gala para cerrar acuerdos, esta vez con EH Bildu, ha provocado el último choque en el gobierno PSOE-Podemos. Discrepan de las condiciones acordadas con la izquierda abertzale para derogar la reforma laboral. Y no solo eso, las negociaciones de la quinta prórroga del estado de alarma dejó insatisfechos a socios como Esquerra, Compromís y Nueva Canarias. Además, el pacto con la izquierda abertzale con Bildu se cerró el martes, pero no se hizo público hasta la finalización del Congreso de ayer y causó una sorpresa general porque la mayoría de los ministros del gobierno de Sánchez no lo sabían. No solo eso, sino que también habían partidos, como es el caso de Ciudadanos, que había dado apoyo al PSOE y a Podemos en este estado de alarma, y también el PNV, que está a 2 meses de elecciones vascas, se sorprendieron bastante. El PSOE difundió una rectificación que matizaba y diluía la reforma laboral o la promesa que había hecho en el acuerdo con Bildu. Este jueves el vicepresidente segundo Pablo Iglesias se ha desmarcado de los socialistas, alegando que lo firmado es lo acordado. Iglesias ha asegurado en una entrevista en Catalunya Radio que en el acuerdo de gobierno que alcanzó con el PSOE se decía que se tenía que cumplir todos los requisitos acordados con cualquier otro partido. En el PSOE, en cambio, se han reafirmado en la matización del documento firmado con Bildu. José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización de los Socialistas, ha asegurado en una entrevista en Onda Cero que hasta donde él sabe el acuerdo no está roto, sino que se ha incluido una aclaración sobre el primer punto del documento y que hace referencia a la derogación de los aspectos más lesivos de la ley lo antes posible. EH Bildu dice que no ha sido una rectificación, sino una matización terminológica del acuerdo y consideran que todavía sigue en pie y que puede cumplir con los requisitos necesarios. ¿Y quién ha sido la instigadora a todo este cambio y toda esta situación? Pues según explica el diario El País, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, exigió ayer una rectificación inmediata de la derogación íntegra de la reforma laboral del PP que firmaron ayer los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y EH Bildu, como hemos comentado. En cuanto tuvo conocimiento del acuerdo, que no sabía en ningún momento, la titular de Economía reclamó un cambio en la redacción del documento. Con el Producto Interior Bruto experimentando caídas no vistas desde la Guerra Civil, Calviño trasladó al Ejecutivo y a Pedro Sánchez que ahora mismo las circunstancias de la economía española son totalmente diferentes, y su tesis abrió paso enseguida por la presidencia del gobierno, hasta el punto de que el Partido Socialista envió al rato la nota de aclaraciones por WhatsApp en el grupo de periodistas, consternados de todo lo que había ocurrido. Economía siempre ha mantenido que no se iba a derogar por completo la reforma laboral del PP de 2012, simplemente se iban a tocar los aspectos más lesivos de esta y se iba a trabajar en un nuevo estatuto del trabajador que adaptase la normativa a las nuevas realidades del mercado laboral. El Tesoro Público, que también depende de Calviño, tendrá que emitir este año casi 300.000 millones de euros de deuda, la mayor cifra en la historia de España. Tiene que ir al mercado para financiar el enorme desfase presupuestario que va a tener por la caída de los ingresos y las medidas de apoyo a ciudadanos y empresas. A fin de evitar una subida significativa del coste de intereses, es esencial que compre el Banco Central Europeo y que sigan prestando los inversores extranjeros que poseen la mitad de la deuda del Estado en circulación, motivo por el cual ahora mismo Calviño no está preocupada por la reforma laboral, sino más por intentar aumentar la economía española frente a la pandemia del coronavirus. Casi a la misma hora que se conocía el pacto alcanzado ayer entre PSOE, Podemos y Bildu para derogar los aspectos más lesivos, ahora lo podemos decir, de la reforma laboral, acababa una reunión de diálogo social, es decir, entre gobierno y sindicatos y patronal de empresas, para estudiar la prolongación de los ERTE por sectores más allá del 30 de junio. Ese diálogo es lo que ahora la COE y el CEPIME, una de sus partes, la parte empresarial, señala como dinamitado y ha suspendido tanto el acuerdo como las reuniones previstas para los próximos días con el gobierno. El comunicado de las organizaciones empresariales emitido esta mañana es muy duro. Habla del texto conocido ayer como irresponsabilidad mayúscula y desprecio indignante al diálogo social al que dinamita. Era
solo un aperitivo de lo que estaba por venir a mediodía en una reunión telemática de la cúpula de la patronal que ha decidido paralizar esas relaciones con el gobierno de momento. La decisión tiene consecuencias. Ya este mismo jueves estaba previsto que la patronal misma de COE, presidida por Antonio Garamendi, se reuniera con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para conocer de primera mano el diseño casi definitivo del ingreso mínimo vital que está previsto para aprobarse en las próximas semanas. La cita ha sido suspendida, han confirmado fuentes del COE al diario El Mundo. Las réplicas pueden continuar estos días. Desde que ha comenzado la crisis, los líderes de los agentes sociales se reúnen semanalmente con los ministros de la área económica. No hay un día fijo, suelen ser los jueves o los viernes, y la de esta semana todavía no estaba fijada, pero ahora está claro que si el Ejecutivo tenía intención de celebrarla, no cumplirá su deseo. En los sindicatos tampoco ha gustado mucho este nuevo acuerdo sin saberlo. Tanto UGT como Comisiones Obreras han asegurado que esto es un obstáculo para el diálogo social y que es un obstáculo muy complicado de superar. Y otra de las consecuencias, en este caso podemos decir buenas noticias del gobierno ante este escándalo, esta extraña situación, es que Ciudadanos mantiene su disposición a negociar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en función de cada caso concreto, según ha expresado esta mañana el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val. El pacto del PSOE y Unidas Podemos con Bildu anoche, tras el pleno del estado de alarma, sorprendió al Partido Naranja como al resto de fuerzas políticas. El partido de Inés Arrimadas no puede estar más alejado políticamente de Bildu y nunca ha compartido derogar la reforma laboral actual, pero a pesar del enfado en sus filas, la decisión de la dirección es separar ambas cuestiones y no ver el acuerdo como un obstáculo en la formación de posibles negociaciones con el gobierno en el futuro. Ciudadanos se desvincula de ese pacto porque no es un socio estable de gobierno e insiste en que estudiará caso por caso si entabla en el futuro nuevas negociaciones. La estrategia del partido vuelve a ser la de antes, la de ser un partido bisagra. La de la nueva etapa bajo el liderazgo de Inés Arrimadas pasa por reivindicarse como una formación útil que llega a acuerdos y logra medidas concretas para corregir o mejorar la gestión del gobierno. Y otro de los temas destacados es el no de Esquerra Republicana al estado de alarma y también esas rencillas y esas tensiones que hay entre el gobierno y Esquerra para intentar llegar a acuerdos futuros si no se mantiene sobre todo el acuerdo con Ciudadanos o los acuerdos puntuales que dice el gobierno. Hoy el vicepresidente Pablo Iglesias ha explicado en Catalunya Radio que ha hablado con Esquerra Republicana y que una de las propuestas más importantes del partido independentista continuará, y es que la mesa de diálogo entre gobiernos se reanudará cuando acabe de una vez la crisis sanitaria. El líder de Podemos asegura que en cualquier negociación hay que afrontar con sensatez una crisis territorial que está haciendo mucho daño en Cataluña y en España. Posteriormente, la secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, también en Catalunya Radio, ha explicado que el compromiso del gobierno español sigue vigente porque es un compromiso con la ciudadanía de Cataluña y se mostró confiada en que se reanude en septiembre, aunque el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ya habló del mes de junio como fecha de reanudación. Sobre las alianzas en lo que queda de legislatura, Iglesias ha mostrado partidario de rehacer puentes con Esquerra, pese al voto en contra de los republicanos en la prórroga del estado de alarma. Ha defendido a Ciudadanos asegurando que es una derecha Mañana viernes sabremos quiénes pasan a la fase 1, hablando de Barcelona, Madrid y las capitales de Castilla y León, o avanzan a la fase 2. En la Comisión de Sanidad del Congreso, el ministro Salvador Illa dice que la semana que viene todas las comunidades autónomas estarán al menos en fase 1. Tanto la Comunidad de Madrid como la Generalitat solicitaron el pasado lunes que las dos mayores áreas metropolitanas de España avancen de nivel. Madrid, la comunidad con peores registros, 1.374 nuevos casos en la semana del 12 al 19 de mayo, lo hará por tercera vez en un empeño del gobierno de Isabel Díaz Ayuso que ha convertido esto en una pugna política. Cabe destacar que la Comunitat Valenciana ha decidido echar el freno y esperará una semana más a pedir el paso de toda la comunidad a la fase 2 después de detectar un leve repunte en los contagios. Baleares también ha sufrido los últimos 5 días un aumento de contagios, pero ha pedido que Mallorca y Menorca pasen a la fase 2. De las demás comunidades tienen previsto su avance. Destaca Andalucía, que quiere que incluso Málaga y Granada, que solo llevan en una semana en fase 1, pasen a la 2 directamente con toda la comunidad, algo que el Ministerio de momento no ve con buenos ojos. Otros como Galicia, Asturias o el País Vasco también han pedido que pasar a la fase 2, pero con más flexibilidad, con más movilidad entre provincias y con aumento de los aforos en los centros públicos.
Dos noticias internacionales para terminar. Hablamos otra vez de impeachment, del impeachment de Donald Trump, ese proceso que tuvo por cargos de obstrucción al Congreso y abuso de poder en búsqueda de beneficio electoral, que terminó el 5 de febrero con la absolución de Trump gracias a la mayoría republicana en el Senado. Ahora, 3 meses y 2 semanas después de todo eso, la misma mayoría en la Cámara impulsa una investigación contra Joe Biden y contra su hijo, aunque en un escenario nuevo. El padre ya es candidato presidencial a las elecciones. El Senado votó este miércoles de forma perfectamente alineada por partidos a favor de reclamar testimonios y documentos de una consultora de Washington llamada Blue Star Strategies, que representó desde 2015 a la compañía ucraniana en la que trabajó Hunter Biden, hijo de Joe Biden, la gasista Burisma Holdings. La firma lobista contó entre sus empleados con un ex diplomático ucraniano que sabía de todos estos tejemanejes del propio Biden. Otros comités controlados por los republicanos han iniciado pesquisas, pero este es el primero que vota una citación de comparecencia contra Biden, su hijo y algunos de los que formaban parte de la firma lobista. Cabe recordar que esto se debe a unos negocios en los que Joe Biden y su hijo habían tenido que ver con el negocio del gas, algo muy cotizado en Ucrania. Los demócratas ya han criticado la acción a meses de las elecciones como una maniobra partidista y favorable a Donald Trump. Y ahora sí, acabamos con las noticias con el Daily Ten de hoy, hablando de Israel y Palestina. El presidente palestino Mahmoud Abbas ha vuelto a lanzar a Israel el órdago de poner fin a la estrecha coordinación de sus fuerzas de seguridad, derivada de los acuerdos de Oslo del 93, ante la propuesta de anexión parcial de Cisjordania del nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu. Los hechos dirán si se cumple ahora el envite. La amenaza de cortar los lazos entre los servicios de inteligencia, que han contribuido a desbaratar numerosos atentados, forma parte hace años del rosario de agravios del país palestino. La última vez fue en febrero, cuando la Casa Blanca presentó su polémico plan de paz. Los acuerdos de Oslo, que alumbraron el autogobierno palestino, y todos los protocolos y anexos que los acompañan se convertirían así en papel mojado. Por el momento no sabemos nada más, pero en los próximos días podríamos tener novedades. Y hasta aquí un nuevo Daily Ten, el del jueves 21 de mayo de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos, como siempre. Y les recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter aquí les hablo @Iván_Beas4, en Instagram @Depolíticas, y podéis seguirnos ya en YouTube, que el canal de YouTube está comenzando a carburar. Yo de vosotros no me lo perdería. Depolíticas, buscando en el buscador, seguramente lo encontréis de los primeros. Os espero mañana con más noticias políticas.